Tony Chopper, el médico de a bordo, te curará ya que eres ciego, mudo, cojo, sordo. Pues es un doctor experto que no abandona a un paciente. Curará este mundo como su único aliciente. No confundas a este reno con un pequeño mapache, que su baja recompensa no compensa su vigor. Pues es un error que infundirá temor, que hará que agaches la cabeza al ver su forma monster a tu alrededor. La navegante Nami, no hay mar que la congele, capaz de hacer que el barco Merry por los aires vuele. Crearé un mapa de cada lugar que ya visite, con sus logposts el mar azul ya no tendrá escondites. Más te vale no enfadar a la chica tornados, con el clima te hará volar aun con tiempo calmado. Con sus rayos se avecina un desastroso temporal, calor o frío ella decide lo que sentirá. Sogekin, el francotirador con máscara dorada, el alter ego de Usopp con valentía integrada. Puede que parezca débil pero es fuerte, no te miento, si la vida de un Nakama depende de su talento. Sacará Kabuto pues con precisión inflige, con las semillas Pop Green la naturaleza rige. Si no siempre podrá contar con sus 8000 hombres, quiere hacer sinónimo de valentía su nombre. Este es Brook, un músico capaz de hacer prodigios, bajo el nombre de Rey del Sol pudo ganar prestigio, con velocidad de vértigo y un estilo de esgrima. Si saca su espada no verás ni cómo se aproxima. La muerte no va a ser excusa al cumplir su promesa, el querer volver a ver a Labun le dañó cual daga, pues se recorrerá el mundo para darle una sorpresa. Pero ahora si eres tan amable enséñale tus bragas. Frankie es el cyborg carpintero de este barco, con una fuerza implacable te transformará en pedazos. Su depósito de cola siempre se debe llenar, consiguiendo una super hiperactividad. Quizá más robot que hombre, pero sueña como tal, con ser capaz de viajar en Zonsansan y por cualquier mar, tener la seguridad de mantenerlo vivo. Sobrepasar a Loro Jackson será su objetivo. Sanji el cocinero puede hacerte cualquier plato, como dejar en tu cara la suela de su zapato. Vive enamorado de cualquier mujer hermosa, ya sea baja o alta, amable, ruda o peligrosa. Le llaman pierna negra por sus golpes inhumanos, ya que un cocinero no puede manchar sus manos. Pero con esas piernas, ¿para qué quieres más? Capaz de andar por el aire o por el agua sin parar. Nico Robin, la arqueóloga, una experta asesina, 79 millones desde que era una chiquilla, capaz de leer los poneglyphs y descubrir lo que el siglo vacío ha escondido durante toda la vida. Sacará 1000 partes de su cuerpo a matar, pues con su Hana no Mi te puede estrangular. Podrá volar y a sí misma se podrá clonar, es la niña demonio que no pudieron capturar. Zoro, espadachín innato, un solo destino, entrenado por Mihawk al cual fijó como objetivo. Estilo Santo Ryu, capaz de cortar el acero, pues será el primero ya que tiene lógicos motivos. Con su Asura no quedará nada de ti, pues con esas espadas capaz de cortar hasta la isla Sogeki. Superará a cualquier rival sin excepción, con su Daishinkan será capaz de partirlo en dos. Luffy, el capitán de goma de los Mugiwara, si su Nakama está en peligro no dudará nada, pues la real batalla empieza si se coloca el sombrero. Uno de los pocos piratas que ignorará el dinero, con el haki como habilidad para darte castigo, tiene la capacidad de hacer aliado a su enemigo. Si le hierve la sangre, mejor no le combatas, luchará por ser el próximo rey de los piratas.